Estrategia de convergencia. De los datos a la noticia. Gladys en éxitos. Bueno, ayer estábamos entrevistando a Edgar Medina, no sé si recuerdan, que es el presidente de FENAGA y justamente consultando un poco cómo está el sector y a propósito del diferencial cambiario. Hoy lo hacemos con Pedro Vicente Pérez. Revisamos con quien es director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO, cómo se ve afectado el sector por la brecha cambiaria, cómo están manejando ese tema, nada fácil. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Gladys. ¿Cómo estás? Saludos para los que nos escuchan. Gracias por dedicarnos estos Bueno, mira, no minutos. es, no es nada fácil. Bueno, es transversal a todos los sectores económicos. En el caso de nosotros, los que nos dedicamos sobre todo al sector vegetal, yo siempre trato de decirle a la gente cuando vamos a hablar de agricultura, esto no es una sola agricultura, o sea, esta es la sumatoria de varias agriculturas. O sea, tú tienes maíz, sorgo, palma aceitera, café, y cada una tiene su dinámica. Pero Claro. básicamente, cuando ocurrió empezó este diferencial, esta brecha cambiaria, eh, nosotros estábamos casi en la cosecha de la mayoría de los rubros que eh, ellos prácticamente se cosechan al final, en el último trimestre o cuatrimestre del año. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la mayoría de nuestros insumos se compran en dólares, se pagan en dólares, y nuestros proveedores, la mayoría de esos insumos vienen de otros países, bueno, por razones que ahorita no vale la pena. Antes se producían muchos aquí, algunos todavía se formulan, y todo el mundo tiene que comprar eso afuera en dólares. Ujú. Entonces, nos tocó dos grandes problemas. Primero, el diferencial cambiario. Por ejemplo, en el caso del maíz, que es el rubro más importante aquí, porque es la arepa, eso llegó un momento que estaba en el 30%. Pero además de eso, en los pueblos nuestros ocurre, hay pueblos que no tienen banco, y tú no puedes andar con bolsas de billetes de bolívares, y generalmente la moneda de cambio es el dólar, es el billete del dólar. Inclusive hay sitios donde, por ejemplo, el medio de pago es el café. O sea, tú llevas una bolsa de café y te llevas 3 harinas, unas caraotas, y le pagas con 2 o 3 kilos de café. Es para que entiendan, porque esto no es Caracas, no es Valencia, es otra dinámica totalmente diferente. Entonces, de paso, el otro aspecto es que nos tocaron precios en caída. Entonces, imagínense, inclusive precios internacionales o precios internos. Entonces, perdíamos por el precio y perdíamos porque nos pagaban en bolívares, y todas nuestras cosas nosotros las tenemos que pagar, la mayoría en dólares. Inclusive, ahorita que el trabajador del campo, el obrero, se está acostumbrando a los bolívares, y como le dije, hay pueblos no tienen bancos, no hay una bancarización como la hay para un caraqueño que le parece anormal que alguien no tenga una cuenta en el banco. Bueno, en el campo no es así. Ujú. Tipo que está a 2, 3 horas del pueblo más cercano, él no puede ir a sacar un cajero, porque ni siquiera cajero hay. Entonces, es todo un tema de una sumatoria de inconvenientes, que esto nos ha pegado mucho. Me imagino. ¿Qué tanto? A ver, ¿cómo, y cómo lo han manejado? ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, empezamos como por la cabeza de la pirámide. Al proveedor, que no te aceptaba los dólares, él ha tenido que aceptarte los bolívares. Inclusive a veces te lo aceptan un dólar mucho más allá que el paralelo. Eh, Después, el tema que ese proveedor que compra grandes cantidades en millones de dólares en mercancía, él le cuesta conseguir los dólares. Hubo al principio un ofrecimiento, se llevó al alto gobierno de la dificultad, porque nosotros vamos a empezar a sembrar, ya estamos empezando a sembrar a final de mayo los cultivos, que empiezan las lluvias, y tú tenías que haber tenido más o menos en diciembre los insumos para sembrar ahorita en mayo. Pues tú lo empiezas a comprar, a pagar en países de afuera, montan esas mercancías en barco mientras eso llega aquí.
Y el tema de conseguir los dólares, porque es que no solamente es el diferencial, es conseguir dólares que no hay. Obvio. Y no es como antes que tú tenías una banca que había crédito para todo el mundo, porque también está el tema de la escasez de la moneda. Ujú. Entonces, los proveedores han hecho un gran esfuerzo. Sin embargo, aquí hay insumos que se están comprando muy caros. No va a haber para todos los agricultores, pero lo más grave también es que nosotros nos descapitalizamos. Entonces, no sé si han escuchado a Celso, nuestro presidente, que él ha dicho, bueno, va a haber una reducción, y otros voceros han hablado de que va a haber un poco una reducción en el área de siembra por este tema del efecto cambiario que nos descapitalizó a todos. Y yo Claro. creo que todos lo vemos cuando van a comprar al supermercado una harina pan. Ayer salió que la diferencia en harina pan es de 150% de cuando empezó este fenómeno. Y Allí vamos, estamos de hecho, y la tratando de pregunta sobrevivir. también, no, me imagino, porque están produciendo a pérdida y una pérdida importante. Como dice, están descapitalizándose, me imagino que tratando de mantenerse, pues sacando de lo que tienen algo de reserva. Y la pregunta también con relación a los precios finales, porque ayer hablábamos justamente con el de Fedenaga y entre otras cosas, pues subrayaba la diferencia, que es muy importante dentro de un marco hasta de especulación. Ya se pronunciaba Delcy Rodríguez también al respecto porque ellos hicieron un llamado como sector de la diferencia entre lo que ellos reciben como productores que se fajan como ustedes en el campo versus lo que se pone en el mercado y lo que la gente termina pagando. La diferencia en algunos casos es grande, de 1,90 que mencionaba a $13, por ejemplo. En el caso de ustedes, ¿cómo es? Bueno, fíjate, tal vez nosotros somos de los pocos actores económicos que nosotros casi no imponemos el precio. Nosotros tenemos una frase en el campo que cuando llegamos a un sitio donde es nuestra cosecha, nosotros decimos nuestro algo, ¿a cómo me la va a pagar? No es como el supermercado, que él sí te pone el precio. Tú no es un supermercado que le diga al consumidor a cómo me lo va a comprar. No existe. No, Todavía no. eso no, eso no lo ocurre. De hecho, fíjate, yo soy caficultor y ahorita nosotros nos están pagando como 4.5 el kilo, y ayer yo estaba viendo los precios de estas cadenas por internet y están casi en $18. O sea, ¿Qué? generalmente era 3 veces el precio del precio del productor. No, es que ya es 4 y hasta 5 veces un café normalito. No estoy hablando nada de café de especialidad. Exacto. Yo sí creo que del lado, y lo digo con toda responsabilidad, ya del área comercial, del área de los supermercados, yo sí creo que los precios están muy calientes. Mm. Y no solamente es eso, nosotros tenemos un tema con los supermercados que tardan muchísimo pagarle a los agricultores. En el caso de las hortalizas, yo tengo agricultores que me llaman y tienen 6 meses que no le pagan. Yo quisiera ver en la radio si alguien tiene 6 meses que no le pagan su quincena. No, no hay manera, que Este, además de devaluado, ¿cómo se lo pagan? ¿No? Ya bueno, devaluado, la pérdida es por todos lados eh, todavía mayor. claro, entonces ese es un tema que está llevando todo este fenómeno. Yo entiendo también el parte de la cadena comercial, ellos hacen una inversión, pero aquí tenemos que tratar de que ganemos todos. Ujú. Y entonces yo creo que lo que está pasando con esta especulación, que el último, el que está más cerca del mercado, cerca del consumidor, está sobredimensionando la crisis que por cierto hay, y se olvida de quién es el proveedor de él, sea el fabricante o sea el agricultor que tiene atrás. Porque eso ya ha pasado en Venezuela. Más adelante, entonces no vas a conseguir vegetales, o no vas a Exacto. conseguir una harina o un producto manufacturado, porque esos actores de la cadena, hasta tú mismo los golpeaste anteriormente entre una crisis. Entonces aquí hay Ujú. que buscar un equilibrio entre todos los actores de un rubro o de una cadena de valor específica. Y yo creo que ya eso lo hemos vivido. Yo no sé por qué sí se hay unos signos de verdad ya de especulación. Claro, y además lo otro, ya para terminar, me acabó el tiempo, señor Pedro, pero bueno, en lo que resta, ¿no? Yo creo que en esta conversación que estamos desarrollando desde ayer, o este tema que estamos abordando, primero fue con Fedenaga, ahora usted como representante de Fedeagro, creo que falta esa parte importante de hablar con alguien, un representante de ANSA, ¿no? Del manejo, así es lo que es ya el precio final. Pero también aquí habría que considerar otra parte importante lo incluyo, porque todos somos consumidores. Entonces también cómo consideramos al consumidor dentro de esa crisis. Claro, y si el consumidor no le llega el producto, no lo puede adquirir, perdemos todos.
Y eso es lo más importante, o sea, el primero tiene que ser el consumidor y después todos los actores de la cadena y entender, fíjate, yo tengo frente a la oficina un centro de comerciales de la familia que es muy conocida y ya tú notas la afluencia de consumidores y eso nos va a golpear a todos los que estamos en los sectores Claro. productivos. Entonces tenemos que ajustarnos, ver cómo sobrevivimos mientras las variables macroeconómicas se van componiendo, pues. Y ese es otro factor, otro escenario que, bueno, todavía luce como que, ¿no? Como una complicado, complejo, cuesta arriba y nos genera una gran incertidumbre. Eso es lo más importante, lo que Así acaba de es, decir. así es, así es. Y los ajustes que se puedan hacer acertados para favorecer a lo interno, ¿no? De la producción y, por supuesto, en general a la población. Gracias, señor Pedro. Pedro Bueno, Vicente Pérez, director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios FEDEAGRO, hablando con él y como representante del sector sobre cómo se ven afectados por el diferencial cambiario. Es una distorsión gigante que afecta a todo el mundo, ¿no? Cada quien en su área de acción, pero a todo el mundo, sin duda. 1:57, vamos a cerrar la primera hora nacional. En unos minutos volveremos ya con la